proyectateradio.com. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos el día de hoy, jueves 14 de julio del 2022, en este espacio, en este programa de radio, Consultorio Empresarial Querétaro, desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios, Alejandro Juárez, y te damos la bienvenida a través de nuestro querido anfitrión, Proyectate Radio, que con mucho gusto hoy compartiremos con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio. Amigo mío, te recuerdo que todo el conocimiento relacionado a el coaching empresarial puedes encontrar en mi página web consultorioempresarial.com.mx, toda la información que gira alrededor de este tema, y también vas a encontrar obviamente ahí toda mi plataforma digital, mis redes, y en ellas decenas de tips para dueños de negocio que te van a servir para poder crecer, para poder crear tu identidad como empresario con la información correcta, profesional, seria, que sin duda tanto se necesita en este país para tantas personas que están dedicadas a este tema de los negocios y del emprendimiento. Hoy vamos a hablar, amigos míos, no sin antes tomar un poco de café. A mí me encanta el café, me estimula para poder platicar con ustedes el día de hoy sobre un tema que pareciera que pocas veces se reflexiona antes de llevarlo a cabo. Vamos a hablar hoy sobre el mejor momento de emprender. Una de las reflexiones que normalmente sucede cuando tenemos la idea de poner un negocio. ¿En qué momento vamos a hacerlo? ¿Cuál es el momento perfecto para hacerlo? Y vamos a charlar hoy sobre algunas de estas decisiones que se van a tener que enfrentar en el tiempo ante bifurcaciones, le llamo así, 5 bifurcaciones importantes, que vamos a tener que tomar decisiones, así que te invito a que tomes un papel, tomes una pluma, y como siempre en este programa que todos los jueves de 2 a 3 de la tarde está dedicado para ti, tomes nota de esto, que si tienes negocio o lo vas a emprender, cualquier tipo de emprendimiento, no sale sobrando, será información que sin duda te va a ayudar a calibrar, te va a ayudar a reflexionar, alinear inclusive muchas de las dudas que pudieran girar alrededor de toda esta actividad del emprendimiento, que hoy por hoy, en situaciones complejas y difíciles, cuando todo va de maravilla, pareciera que no hay retos ni desafíos, pero en situaciones como la que hemos vivido todos en este mundo los últimos 2 años, no sale sobrando hacer este tipo de reflexiones. Así que vamos a empezar, amigo mío. Te recuerdo que puedes participar en la página de Facebook de Proyectate Radio. Si tú buscas ahí Proyectate Radio, está en vivo transmitiendo este programa y puedes hacer preguntas, podemos participar. Yo lo recibo también aquí en la sección de radio directamente en la página web, y con mucho gusto me tomo el tiempo para poder responder y poder así hacer participativo, este programa que con mucho gusto vamos a iniciar el día de hoy. Listo. Así que, bueno, pues comenzando este tema que tiene que ver con el momento ideal para poder emprender. Te podría compartir que esta es una de las preguntas que normalmente aparece en el camino de la vida de muchos de nosotros en diferentes momentos, ¿verdad? Quizá cuando ya sentimos que hemos concluido, hemos transitado a través de una de las posiciones que explica el desarrollo de un empresario y de un negocio, que es la posición del autoempleo, del empleo y del autoempleo. Son 2 posiciones. Sin embargo, bueno, pues el poder definir, independientemente del punto de desarrollo en el que nos encontremos, cuál podría ser ese momento ideal, ese momento perfecto para iniciar el camino de vida tan trascendente que tiene que ver con el del emprendedor, resulta todo un reto, ¿no? ¿Cuándo es el momento ideal para empezar, Alejandro? Es la pregunta que requiere de mucho análisis, que requiere de una reflexión importante,
la cual pues te podría compartir que ese momento ideal va a tener que ver con lo que hoy vamos a platicar. Esas condiciones adecuadas, perfectas, para poder empezar, la pregunta sería, bueno, ¿cómo podrías describirla, ¿no? ¿Cómo son esas condiciones ideales? Y es ahí en donde vamos a poner hoy atención para poder descubrir qué características podrían tener, ¿no? Esos escenarios perfectos para poder iniciar un trabajo y un enfoque de esta naturaleza sin necesariamente tener que pasar por los escenarios de la improvisación, por los escenarios de las ocurrencias y por todos estos escenarios de la prueba y error, que sin duda es un camino, ¿verdad? Hay muchas personas que toman la decisión de iniciar su vida empresarial con base a estos contextos. Sin embargo, ahí nos vamos a encontrar con situaciones difíciles, retos y desafíos que van a ser complicados, particularmente si no estamos preparados. Y esto es algo importantísimo que vamos a tocar hoy, ¿no? No estemos preparados para poder enfrentarlos exitosamente. Así que, bueno, pues una de las respuestas que sin duda desearíamos tener a la vista es esta, ¿verdad? Y con base a este conocimiento de saber cómo, cuándo y dónde iniciar un emprendimiento, tomar decisiones oportunas, con el objetivo de que, pues, de podernos embarcar en esta aventura de la mejor manera posible, en la mejor condición posible, y es ahí en donde nos vamos a detener. ¿Cuál es esa condición? ¿Cuál es ese contexto? Bien, ¿qué significa embarcarnos? He comentado, ¿verdad? He puesto sobre la mesa esta palabra de embarcarnos, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, a modo de alegoría me voy a referir a esa decisión en la cual, pues, pretenderíamos dejar todo a un lado, ¿verdad? Y dedicarnos exclusivamente o de forma parcial, porque esto es una modalidad que también existe, a esta actividad específica que hemos seleccionado, ¿verdad? Para enfocar toda nuestra vida o parte de ella, y es aquí en donde tan pronto tomemos esa decisión de subirnos a este camión, a este barco, embarcarnos, ¿verdad? En este tipo de decisión, ahí nos vamos a topar en el camino con lo que le quiero llamar yo ciertas bifurcaciones, es decir, esos puntos de toma de decisión en la cual pues tendremos una o varias alternativas para seleccionar y tendremos que hacer un trabajo al respecto. Así que vamos a mencionar algunas de estos puntos de decisión o bifurcaciones para que podamos comprender que en definitiva, cuando tomemos la decisión de emprender, nos vamos a topar con ellas en algún momento y tendremos que estar preparados, y qué mejor que haberlo descubierto, que haberlo platicado, como el día de hoy lo estamos haciendo, y analizar cuáles podrían ser los movimientos, la estrategia que vamos a llevar a cabo para poder enfrentar y salir exitosos de una situación de esta naturaleza. Lo primero que vamos a enfrentar, amigos míos, primera bifurcación, tiene que ver con las creencias acerca del emprender, ¿verdad? Esto es algo que de pronto pareciera como muy simple y muy sencillo, el poder entender o saber qué significa el emprender. Y para esto, pues, y para realizar este esfuerzo, ¿verdad? Que tiene una naturaleza, el emprendimiento, la empresa como tal, habría que empezar, ¿no? A familiarizarnos con la terminología para saber exactamente a qué nos estamos refiriendo. Les he reiterado en algunos programas anteriores la importancia de conocer la jerga, es decir, la terminología que se necesita para poder comunicarnos adecuadamente, enviarnos mensajes y entender lo que pretendemos dentro de esta actividad que tiene que ver con los negocios. Así que emprender, ¿sí? Proviene de la palabra empresa, y la palabra empresa como tal proviene del latín prendere, con H en medio, prendere, que significa tomar o alcanzar algo, tomar o alcanzar algo. Les puedo asegurar, amigos míos, que la gran mayoría de las personas que me están escuchando en este momento no tenían conocimiento de la raíz etimológica de la palabra empresa, tomar o alcanzar algo, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí, qué básico, ¿no? Qué elemental resulta a veces el hacer una
mínima investigación del tema que nos interesa, en este caso, bueno, pues el tema del emprendimiento. Y para ello, yo les invitaría a empezar a familiarizarse con la información que gira alrededor de yo les diría, dos elementos básicos en el tema del emprendimiento. Número uno, hacer una investigación para conocer la naturaleza del emprendimiento, es decir, de la actividad como tal del emprendimiento. Esto es un animal completamente distinto a aquella actividad en donde yo pudiera ser un especialista o pudiera tener un cierto conocimiento. El comercio, ¿verdad? El mundo de las asesorías, y el mundo de la abogacía, ¿sí? El arquitecto, el ingeniero, es decir, podríamos tener una cantidad interminable de actividades en las cuales podemos tener una cierta familiaridad, una familiarización al respecto, pero si no conocemos con puntualidad la naturaleza de esa industria a la que pretendo enfocarme, voy a entrar en un contexto que eventualmente pues ya entro con desventajas. Y eso es justamente lo que hoy pretendo invitarles a que hagan una reflexión sobre la importancia que tiene el empezar a adentrarse en el mundo del manejo de los negocios, por un lado, y por el otro, de la naturaleza de la industria a la que se van a dedicar. Entonces, ¿qué es lo que primero debemos de hacer? Y quiero compartir. Es un consejo que pareciera que pues sale a veces sobrando, que es obvio, que lo tenemos enfrente y no lo alcanzamos a ver. Primero tenemos que entender el significado de la naturaleza de aquello que pretendemos llevar a cabo. En este caso, bueno, pues, ¿qué es lo que pretendemos llevar a cabo? Bueno, pues es una intención de iniciar algo. Estamos yéndonos a los primeros pasos. Lo primero que sucede es la generación de una intención de iniciar algo, ¿sí? Así que entendiendo la naturaleza de lo que es una empresa, entender el significado que implica la acción, ¿verdad? Que involucra, que va encaminada hacia el logro de un propósito. Eso es lo importante, ¿verdad? El de alcanzar algo. Estamos recurriendo a la naturaleza y al significado implícito que tiene la palabra empresa, alcanzar algo, ¿verdad? Entonces es una acción que va encaminada hacia un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? El de alcanzar algo. Debemos estar conscientes, amigos míos, que para poder alcanzar lo que queramos, es decir, para poder lograr ese propósito que tenemos en mente, vamos a necesitar disponer ¿de qué? De recursos. ¿Recursos para qué? Para poderlo lograr, ¿sí? Entonces, en el caso específico que tiene que ver con el emprendimiento, existen recursos, ¿verdad?, que nos van a servir para poder empezar a transformar nuestra realidad encaminada a ese deseo, como de primera instancia, una mentalidad adecuada. Necesitamos una mentalidad para poder ser empresarios. Dos, necesitamos ponernos en acción. Voy a dedicarle en algún momento también un tiempo específico para desarrollar esto de lo que estamos hablando, estos recursos, pero hoy los voy a mencionar, ¿no? La mentalidad adecuada hace sentido, ¿no? Necesito tener una mentalidad de emprendedor, de empresario, para poderlo hacer. Número dos, ok, ya tengo la mentalidad, me tengo que poner en acción. Si no activo, ¿verdad? Si no me activo, si no inicio este proceso de actividades, no voy a poder lograr que se manifiesten. Recuerden que en la manifestación, y esto ya está hasta el cansancio indicado y comentado y compartido en las redes sociales, en todo tipo de participación de personas que están metidas en el mundo del desarrollo del ser, nos hablan, ¿verdad?, de que se necesitan tomar acciones para poder lograr que se manifieste lo que deseas en la vida, ¿sí? Yo te comparto, hay 3 posiciones, ¿sí?, en el proceso ternario mental. Para poder manifestar lo que deseas, necesitas pasar por 3 posiciones. Desear, por un lado, la primera posición. Número 2, hacer, ¿sí?, y sentir, ¿no? El desear, el entendimiento que viene por parte de la segunda posición, y que además se refuerza con el hacer y el sentir. Son 3 posiciones que se necesitan para poder empezar a manifestar lo que deseas en la vida. Entonces hay que ponerte en acción, ¿verdad?
Número tres, el tomar decisiones. ¿Sí? Ok, ya tengo la mentalidad, ya me puse en acción, tengo que tomar decisiones al respecto, tengo que prepararme. Esto, no doy un paso atrás. Tomar decisiones, qué difícil es para muchas personas, porque esto implica enfrentar un cambio, esto implica salirte del área de confort, que yo lo corregiría como coach de dueños de negocio y te compartiría que no es salir de un área de confort, es ampliar tu área de confort. Qué importante, le vamos a dedicar un tiempo en algún momento sobre este tema que tiene que ver con la motivación y el ampliar tu área de confort. Prepararte, ¿verdad? Vamos a dedicarle el tiempo a este tema, adquirir conocimientos, rodearte de las personas adecuadas que aporten en tu vida y que no resten, ¿verdad? Así podría mencionar muchos recursos que se necesitan, estamos hablando de los recursos que se requieren para qué, para poder llevar a cabo el logro de un propósito. Y este propósito nace de querer alcanzar, de tomar algo, y esto justamente explica la naturaleza de la palabra emprendimiento. Así que tarde o temprano se van a presentar, ¿verdad? Muchos la necesidad de estos recursos que acabo de platicar, que acabo de compartirte, y esta necesidad de incorporarlos en tu camino de emprendimiento estará en esta necesidad, pues justamente la aparición de este tipo de recursos que tarde o temprano las vamos a necesitar para poder lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Bien, entonces, ¿por qué estamos indicando que esta es una bifurcación? ¿No? Estamos hablando de justamente el momento. ¿Cuál es ese momento adecuado para poder iniciar un camino de emprendimiento, para poder emprender? Y para ello, ¿verdad? Estamos incluyendo, estoy hoy compartiéndote algunos de los puntos de inflexión, algunos de los puntos de decisión que vas a tener que enfrentar y que tienen que ver con este tipo de disyuntivas que vas a enfrentar. Hoy tengo unas creencias en relación al tema del emprendimiento. ¿Esas creencias corresponden a la realidad? Yo me haría esta pregunta, ¿no? Número dos, tengo creencias en relación a la naturaleza de la industria, ¿verdad? Del producto o servicio que pretendo ofrecer. ¿Esas creencias estarán aparejadas con la realidad? Son temas, ¿verdad? Que sin duda vas a tener que hacerte una pregunta al respecto, formularte estas preguntas, ¿para qué? Para que puedas tú comprender entonces si estas creencias están alineadas con lo que sucede hoy en día y a partir de ahí, alineando, es decir, comprendiendo perfectamente la naturaleza de esta actividad, entonces ahora sí, ¿qué recursos son los que necesito para poder lograr este propósito o objetivo, meta que tengo por delante? Y de ahí, amigos míos, caemos justamente a la segunda bifurcación que se te aparecerá en el camino. Una vez de que entiendes lo que significa emprender, ahora hay que hacernos una pregunta, y una segunda pregunta obligada, ¿verdad? Y es justamente el ¿para qué quiero, ¿no? Alcanzar algo? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? Y aquí, amigos míos, es en donde justamente comienza el camino que se tiene que recorrer en el mundo de los negocios. Empezar a hacerte muchas preguntas al respecto, ¿verdad? Sobre el tema de el propósito que quiero lograr, que quiero obtener, y van a haber muchas respuestas, ¿verdad? A lo largo de este trabajo de reflexión que vas a llevar a cabo, pero al final estas preguntas te van a llevar a dos que quiero compartirte con relación al tema del emprendimiento. Número uno, ¿verdad? ¿Para qué quiero este negocio? Quiero un autoempleo, ¿no? Que de fondo podría ser, ¿no? Un objetivo. Es que en el fondo quiero un autoempleo. ¿Para qué? Para poder vivir de este autoempleo, para poder satisfacer mis necesidades primarias, y este es básicamente mi objetivo. Vamos a hablar más adelante sobre este tema que tiene que ver con el autoempleo. O número dos, ¿verdad? El propósito que tengo al iniciar, al fundar un negocio,
realmente eso es lo que quiero, ¿no? Integrar, quiero dar vida hacia una actividad, una entidad que en el futuro pueda cumplir con ese propósito, gran propósito que tengo en la vida, pero también, ojo, entendiendo de que hay que recorrer todo un camino. Hay una ruta por la cual se tendrá que transitar para poder alcanzar eso que deseo, ¿verdad? Y por eso el propósito como tal, porque aquí podría haber una duda o una interpretación quizá imprecisa sobre lo que es un propósito, un objetivo, una meta, ¿verdad? El propósito como tal, si quieres identificarlo, tendrá que responder a la pregunta de ¿para qué deseo? ¿No? Esto o aquello que tengas en mente. Ojo, no es el por qué lo deseo. La pregunta es importante, es ¿para qué lo deseo? Que finalmente, ¿no? El propósito nos va a responder con mucha precisión sobre aquello que deseas alcanzar en tu vida, ¿no? Y para ello, pues lo primero que vamos a tener que hacer es definir, ¿no? Exactamente ese propósito. Hay que tomarnos el tiempo, sentarnos y decir, bueno, ok, tengo intención de hacer un negocio, de fundar un negocio, ¿para qué quiero este negocio? Y tiene que haber una respuesta, ¿verdad? Ahí muy clara del motivo por el cual vas a llevar a cabo todo un esfuerzo, ¿verdad? Todo un enfoque, todo un trabajo que no va a ser fácil, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues ya todos los beneficios que reporte este propósito los podrás ver con mucho mayor claridad. Son preguntas poderosas que van obviamente a generar respuestas poderosas. Esto es algo que te invito también a que revises, ¿verdad? El tipo de pregunta, la calidad de las preguntas que te estés haciendo, porque con base a la calidad de esas preguntas también vas a obtener respuestas de calidad. Y partiendo de la base, ¿verdad? Cuando se trata de poner un negocio, el preguntarte el para qué lo necesito, esto te va a obligar, ¿verdad?, a hacer un análisis profundo, te vas a obligar a poder crear, ¿verdad?, toda una serie de escenarios por los cuales podrás transitar, quizá vas a llevar a cabo tus actividades, pero teniendo muy clara esa visión, porque al final el propósito del que estamos hablando no es nada más ni nada menos que la visión que tienes tú de tu negocio y de lo que vas a lograr con ese negocio que se debe de convertir en un recurso que te ayude a poder aumentar, a poder generar una mayor calidad de vida, ¿sí? Tiene que ser un recurso que te ayude, que acelere ese tiempo y esas condiciones que te ayuden a mejorar tu calidad de vida y no a perjudicarla. Así que este en principio es, amigos míos, uno de de las bifurcaciones, de las decisiones que hay que tomar en cuenta y que les comparto para que podamos empezar a trabajar. Tenemos algunas preguntas que me gustaría empezar a involucrar aquí a nuestra audiencia para que podamos tener algo interactivo. Daniel García me saluda desde el Estado de México. ¿Qué pasa si tengo, dice aquí, una persona que me quiera quitar mi marca y se llama igual que mi negocio? En fin, ¿qué podría suceder? Ahora te lo contesto. Nora Aldarama nos manda un saludo desde Torreón y que está tomando datos, está tomando nota, me da mucho gusto, Nora, que así suceda. Y Daniel, pues mira, cuando se trata de una marca, hay una situación importante que te invito a que revises el canal de YouTube que tengo, Consultorio Empresarial Querétaro, así búscalo. Hay 2 o 3 programas que están dedicados exclusivamente al tema de marcas y al tema que tiene que ver con la importancia de registrar tu marca, la importancia de crear una identidad, la importancia de poder utilizar este recurso como el medio más importante de marketing que te identifica con los demás y que sin duda es un capital de tu empresa que hay que proteger. Así que todo lo que tiene que ver con derecho de marca, con derechos de esta naturaleza, te invito a que lo platiques con un experto. Hay ahí, inclusive en el canal de YouTube, un par de expertos que te pueden
comentar sobre este asunto, porque siempre hay tiempo, ¿verdad? Y sin duda te puedo asegurar que hay recursos para poder demostrar que si tuviste una marca, nació este concepto contigo, hay recursos para poderte defender y obviamente evitar que en el futuro esto se convierta en un dolor de cabeza. Carla Ayala, gracias por compartir. Hasta Cuernavaca, es la primera vez que escucho la estación. Excelentes puntos, pero a veces dice no podemos pagar algún asesor. ¿Qué podemos hacer al respecto? Carla, siempre existe un mundo de alternativas. Afortunadamente hoy el mundo de la Internet te permite encontrar decenas de recursos que pueden ser desde audiolibros, que pueden ser los mismos libros, cursos, seminarios, gratis. Hoy hay una gran cantidad de alternativas que te pueden ayudar a empezar a familiarizarte con este tema del emprendimiento y que esto te prepara, ¿verdad? Para poder justamente empezar a identificar todo aquello que necesitas y, por supuesto, te da tiempo para generar recursos que se van a tener que invertir en el desarrollo de tu negocio. Lamentablemente, todos los negocios, todos absolutamente, y en la vida necesitamos invertir tiempo, dinero y esfuerzo para poder lograr una meta y un objetivo, y podrás llevarlo a cabo de menos a más, pero te recuerdo que afortunadamente existen decenas de alternativas y vehículos gratis, ¿verdad? Que están ahí disponibles, que no necesitas hacer una inversión onerosa para empezarte a familiarizar con el mundo del emprendimiento. Con mucho gusto, ¿verdad? Si quieres platicarlo, búscame en mis redes sociales, Consultor Empresarial Querétaro, y te puedo dar más consejos al respecto. Rosalba Alan, ¿cómo saber si mi asesor no es un charlatán? Porque me ha pasado 2 veces y ya no quiero pasar por lo mismo, ¿verdad? Y con las personas con las que estás confiando, Rosalba, correcto. Esto es algo que hay un programa específico ahí que tiene que ver con la naturaleza del coaching, que te invito a que busques en el canal de YouTube. Ahí 50 minutos me dedico a hablar justamente de este tema, pero lo más obvio es que tiene que tener las credenciales, es decir, es una persona con un soporte académico, profesional, empírico, que te pueda demostrar que tiene toda esa capacidad y ese conocimiento para poderte aconsejar, para poderte acompañar, y que no se trata pues nada más de algún tipo de charlatanería, como bien dices tú. Puedo entender perfectamente el por qué hay ese temor, porque de pronto han salido decenas y decenas de coaches de todo, ¿no? Coaches de vida, coaches para el tema de la alimentación, coaches, hoy pareciera que todo mundo tiene la facilidad de ser un coach, lo cual sin duda pues es una mentira. Para esta actividad se requiere de conocimiento, se requiere de habilidades, se requiere de un talento, ¿verdad? Se requieren de muchos elementos para poder realmente acompañar exitosamente a una persona en el desarrollo de cualquier emprendimiento que tenga. Y pues en ese sentido te aconsejo que ahí revises, debe de tener con toda claridad, debe de exponer cuáles son esas credenciales y puedes tú comparar inclusive con otras alternativas para llegar a la persona ideal. Te invito a que busques mi página de internet, consultorempresarial.com.mx, y ahí vas a encontrar justamente la singularidad y aquello que se requiere para poder obviamente tener capacidad de trabajar con una persona en este mundo tan maravilloso que es el del emprendimiento y el de la empresa. Fer Rojas finalmente dice, ¿podrían darnos algunos tips sobre qué paso seguir? Porque estoy apenas lista para tomar la decisión de vender joyería en Tasco y no sé por dónde empezar. Eso es justamente, Fer, lo que estamos platicando. Te recuerdo que este programa está grabado y lo vas a poder escuchar en la página web de Proyectate Radio, en el Facebook, o el día de mañana. Los viernes yo subo este programa grabado y también lo vas a poder encontrar para que tomes nota por si se te va alguno de estos tips. Finalmente aquí, Paulina Rodríguez, es muy importante trabajar las redes sociales para un posicionamiento de marca correcto, ¿no? Así es, saludos desde Perú, un gustazo, Paulina, que me estés escuchando, es correcto. Así es como funciona y tenemos que hacer un trabajo al respecto y hay que dedicarle el tiempo. Vamos a continuar, amigos míos, apenas estamos tocando los primeros puntos, que son estas decisiones, estos puntos de decisión que hay que considerar al momento de emprender, porque, ojo, estamos hablando justamente de cuál es el momento ideal para emprender. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, es tener que revisar nuestras creencias en relación al emprendimiento, a la actividad de manejo de negocios, por un lado, y número 2, a la actividad a la que me quiero enfocar, ¿sí? Tenemos que tener pleno conocimiento de
de este tipo de actividad como para empezar a involucrarte y saber a qué te vas a meter, ¿verdad? ¿Qué es eso a lo que te vas a involucrar? Que podría ser algo diametralmente opuesto a lo que podría una persona tener en mente en relación a lo que significa emprender. Bien, entonces hemos hablado de esto, por un lado. Número dos, el propósito. ¿Para qué quiero yo emprender, no? ¿Qué quiere? ¿Cuál es el objetivo, el propósito final de un negocio al que quiero dedicarme? Vamos a una tercera. Hay que hacer una investigación, ¿verdad? Una vez de que ya sé de qué se trata. Número dos, ¿para qué lo necesito? Hay que empezar a hacer una investigación profunda. Esta es una tarea que normalmente se quiere pasar por alto, ¿sí? Es decir, ya el entusiasmo, las ganas de poder poner el negocio nos detiene, ¿verdad? La idea de hacer más investigación y adentrarse a profundidad en el mundo de los negocios y del área, de la naturaleza, de la industria a la que me quiero dedicar, y eso es algo que no te recomiendo que saltes el paso. Una vez, ¿no? Yo te comparto, que tengas ya claro tu propósito y los resultados que acompañarán de forma natural a este propósito, porque estamos hablando de bienes tangibles e intangibles que van a nacer del cumplimiento de este propósito, pues ya sabrás, ¿verdad?, hacia dónde te diriges. Esto es como tener una brújula que está apuntando hacia una dirección. Ya sabes cuál es la dirección hacia la cual se van a encaminar todos tus esfuerzos para alcanzar aquello que quieres tomar. Recuerda que la palabra empresa, eso significa algo que quiero tomar, algo que quiero alcanzar. Ya sabes a dónde, es decir, el propósito está claro, la visión está clara y todos los esfuerzos están dedicados a esto, que es justamente lo que quieres alcanzar, y para ello, pues, hay una actividad que debes de llevar a cabo para poder aumentar las posibilidades de éxito en tu negocio, y esa es justamente el investigar, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre dos temas que te he mencionado. Uno, el tema que tiene que ver con el emprendimiento y el manejo de negocio, y otro que tiene que ver con la naturaleza del negocio a la que deseas dedicarte. Y ojo, ¿no? Porque esto, independientemente de que puedas ser un conocedor, ¿no?, del tipo de negocio al que quieres dedicarte, por ser un especialista, ¿no? Es decir, ya quizá eres un especialista en la materia, por ser un profesionista o un profesional, ¿no? Esto no significa que puedas conocer todo lo que está alrededor del manejo del negocio, que es, insisto, un animal completamente diferente a lo que tú realmente pudieras tener el conocimiento y a la especialidad que pudieras llegar a tener. Y número dos, también dentro de esas actividades va a haber ciertas cosas que no estás necesariamente familiarizado en ello. Por eso es que cuando se trata de la ejecución, ¿sí?, de esta actividad, el tratar de fundar un negocio te va a exigir el poder tener y adquirir conocimientos de esta actividad que sin duda, ¿no?, es distinta a lo que tradicionalmente uno piensa que es. Si no hay el suficiente conocimiento, contacto con personas de negocios o con este contexto. Y por supuesto, pues si de pronto resultara, ¿no?, que tienes ese conocimiento, esa especialidad, pero buscas el comenzar, el fundar tu negocio, pero sin haber aprovechado una posición que está antes, ¿verdad?, de la fundación del negocio, que es la posición del empleado. Ojo, si eres empleado, que esta podría ser uno de los casos o muchos de los casos de las personas que estamos allá afuera, ¿verdad? Empezamos siendo empleados y la posición del empleado está destinada ¿para qué? Para que puedas conocer a profundidad cómo se maneja, no nada más la parte específicamente que tiene que ver con la actividad del negocio, sino cómo se maneja el negocio. Hay que aprovechar ese tiempo para que puedas justamente llegar con más respuestas y con un mayor conocimiento de lo que significa ese negocio y esa actividad a la que tienes que dedicar. Pero habrá que hacerse muchas preguntas, muchas. Entre ellas, yo te aconsejaría que te acerques a las personas que tienen un negocio, el que sea, ¿verdad? Pero bueno, ideal que sea al que tú te quieres enfocar. Qué mejor, ¿verdad?, que con anticipación puedas tú averiguar, charlando con estas personas que tienen un negocio, y le preguntes, oye, ¿qué opinas del mundo de los negocios, no?
¿El mundo de los negocios es lo que esperabas, no? Son varias preguntas, ¿no? ¿Y consideras que tienes éxito? ¿Qué has hecho para lograr tener este éxito? ¿Cuáles han sido los costos que has tenido que pagar para lograrlo? ¿No? ¿Qué tendrías que hacer en su caso para lograrlo si es que no has alcanzado el éxito? ¿No? ¿Qué resultó ser igual a lo que tú estabas pensando del negocio y qué resultó ser totalmente diferente? ¿Qué te hace falta? Son muchas preguntas que son sumamente útiles que puedas formulárselo a esa persona que sí tiene negocios de cualquier naturaleza, de primera instancia. Y estas preguntas que son de alto valor te van a poder dar una clara visión sobre lo que significa el tener una empresa, lo que significa tener un negocio y todo lo que implica, ¿verdad? Para poderlo hacerlo realidad. Entonces, primera tarea, acércate a las personas que tienen negocios. ¿Qué significa tener negocio? ¿Cómo es el mundo de los negocios? Y esto te va a ayudar para poder acomodar, ¿no? Esas primeras percepciones o información que tienes, ¿verdad? O esas creencias que tienes, o tal vez hasta una fantasía de lo que pudiera ser un negocio y que se vea fortalecido con la opinión de una persona que ya tiene experiencia. Y sobre todo te diría, busca a esas dos, no te limites a escuchar solamente a los que han tenido éxito, pregunta a los que han fracasado, ¿por qué fracasaste? Te puedo asegurar que si haces las preguntas correctas vas a aprender mucho y vas a allanar un camino extraordinario en el mundo del emprendedurismo con este sencillo acercamiento, con esta actividad que tiene que ver con la investigación. Y obviamente, ¿no? Si ya has platicado lo suficiente, ¿verdad? Has tenido un buen acercamiento durante un buen tiempo. Esto no es algo que se resuelva con una sola pregunta, con una sola persona. Tienes que estar buscando varias personas que te den sus puntos de vista, porque esto te va a ayudar a fortalecer tu identidad como empresario y tus criterios. ¿Para qué? Para tomar decisión. Entonces, una vez de que le preguntas en general a la persona que tiene negocio, ahora sí, ¿verdad? Tienes que también simultáneamente o secuencialmente podrías preguntarle a alguien que se dedica exclusivamente a la industria a la que tú te quieres dedicar, a él, a este tipo de personas tienes que preguntar, decir, oye, por ser un experto y un especialista, ¿no? En este tema, ¿qué experiencia has tenido? ¿Qué me puedes platicar sobre el negocio específico de esta industria a la que me quiero dedicar? Este acercamiento, amigo mío, te va a dar la oportunidad de conocer todo aquello que gira alrededor de esa actividad de la cual eres especialista o no conoces del todo, ¿verdad? Podría ser. Hay muchas circunstancias, muchas situaciones, elementos, condiciones, factores que acompañan a esta industria a la que te quieres enfocar y, por supuesto, en su ejecución, y que muy seguramente esto lo desconoces. ¿No? Desconoces de su existencia y solo esto se obtiene al trabajarla, ¿no? Por eso es que tiene tanto valor el preguntarle a la persona que ya está metida en esa industria. ¿Cómo te va? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Funciona o no funciona? ¿Es un producto que tiene fácil desplazamiento? ¿Cuál es su ciclicidad? En fin, hay una serie de preguntas que puedes hacer alrededor de esta actividad que te van a ser muy útiles. ¿Para qué? Pues para no perder el norte, ¿no? Para no perder la brújula, que es la que está apuntando hacia esa dirección a la que quieres llevar tu negocio, tus esfuerzos, y que finalmente puedan ser retos o desafíos que te desenfoquen, que te cambien, ¿verdad? De camino, de curso, y si te llegan a cambiar de curso y no te das cuenta a tiempo, en el corto plazo puede ser no tan complicado o tan, digamos, tan graves las consecuencias, pero en el largo plazo pudieran llegar a ser fatales las consecuencias si nos desviamos sin saber, ¿verdad?, que vamos hacia otra dirección y habiéndonos enfocado hacia un reto, un desafío que no teníamos contemplado y que pudimos tal vez haber cubierto, haber conocido, de habernos sentado a platicar con alguien que sepa sobre este tipo de actividades a las que te quieres enfocar. Así que hacer una investigación exhaustiva en estas dos áreas, la del manejo de negocio, ¿verdad? De la experiencia, ¿no? De quien se dedica a esta industria a la que perteneces o deseas pertenecer, pues te dará una ventaja de conocimiento y esto al final te va a acortar la curva de aprendizaje, ¿verdad? De forma exponencial en tu camino como emprendedor. Y dime tú si tiene o no tiene valor el acortar la curva de aprendizaje.
Vamos a revisar si tenemos algunas otras preguntas, que con mucho gusto aquí actualizo mi sistema. Ernesto Hernández dice, ¿podría hablar de cómo pintan los negocios y finanzas para esta mitad de año y fin de año, ¿no?, tras la pandemia? Mira, con gusto, Ernesto, y en general la percepción que te puedo compartir es que en la mayoría de los casos sigue siendo todavía una situación difícil. Las empresas se están reestructurando, las empresas están comprendiendo el punto en donde se encuentra y asimilando después de una situación, no hablo de las empresas en total, la industria, los países, las personas, el individual, estamos ya en un punto de aceptación, ¿verdad? De que tal vez cambiaron en la gran mayoría de los casos, no quiero decir que en todos, habrá algunos que van de maravilla, inclusive que se beneficiaron exponencialmente, ¿verdad?, por este tema de la pandemia, pero en la gran mayoría de los casos lo que se escucha es lo contrario, ¿no? Es decir, están reestructurándose y a pesar de que tenemos por delante amenazas de cualquier naturaleza, como puede ser la inflación en Estados Unidos, que si hay una recesión, que si le va a pagar a México, todo ese tipo de información es algo lo cual yo sugiero que se cierren los oídos y se tenga conciencia de que esto va a suceder, pero no tenemos opción. Tenemos que salir adelante, tenemos que activarnos, tenemos que ponernos a trabajar. Seguimos vivos y tenemos necesidades. ¿De qué? De casa, vestido, salud, sustento, ¿verdad? Hijos, escuelas, todo tipo de retos y desafíos. Y mientras estemos vivos y tengamos la fortuna de estar vivos y sanos, necesitamos seguir adelante, necesitamos avanzar. Entonces, todos los retos y desafíos de orden económico que pudieran venir por delante, hay que entender que ahí están, son situaciones con las cuales vamos a tener que lidiar, pero eso no nos debe de detener. Tenemos que salir adelante y avanzar y continuar tomando riesgos si es necesario, ¿verdad? Todos tenemos que tomar riesgos, ¿verdad? El hecho de que yo aquí esté haciendo un programa, que haya invertido en una cabina, haya hecho todo lo necesario y sabiendo que existen muchos retos y desafíos allá afuera, no me impide el seguir haciendo mi trabajo y lo seguiré haciendo por siempre mientras esté vivo, ¿verdad? Y tenga esa necesidad. Así que vamos por delante, estimado Ernesto. Con gusto, digo, yo soy especialista en ese tema económico y porque soy banquero privado toda la vida, pero voy a armar un programa exclusivo de este tema para hablar solo del tema de los escenarios económicos con mucho gusto. Miranda Ansaldo dice, gracias por compartir, saludos desde Chimalhuacán, Estado de México, me llama la atención lo que comparte de tomar referencias de los compas que tienen negocios, gracias. Así es, estimada Miranda, son algunas decisiones importantes que hay que tomar antes de, obviamente, aventurarse a tomar una decisión de emprender, que sin duda hay maneras de hacerlo, pero no hacerlo, ¿verdad?, totalmente desprotegido, sin las herramientas, sin lo necesario para poder enfrentar exitosamente un esfuerzo de esta naturaleza, porque al final lo que queremos es aprovechar al máximo el tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Preparándonos. Bien, entonces ahí está. Fíjense cómo curiosamente entramos a la cuarta bifurcación, a la cuarta necesidad a la que vamos a enfrentarnos cuando emprendemos, la necesidad de prepararnos, la necesidad de un entrenamiento, ¿no? Como en el deporte necesitas prepararte. ¿Qué significa esto? Que si realmente, ¿no?, quieres estar en forma para poder entrar al mundo de los negocios, requieres de una preparación formal, necesariamente, la cual, pues esta preparación no va a ser solo de inicio, es durante toda la vida como persona de negocio, ¿verdad? No hay manera de entender a un empresario exitoso que no se prepara todos los días. Todos los empresarios están tomando cursos, seminarios, pláticas, se codean con personas de negocios también con las que comparten sus preocupaciones, sus soluciones. Hay una preparación interminable al respecto. Entonces, la preparación formal inicia desde este tip que te estoy hoy compartiendo. Pregúntale a las personas que tienen negocios cómo le hacen, cómo le ha sido, cómo es el mundo de los negocios. Pregúntale a aquel que se dedica a lo que te está haciendo tú, cómo puedes tener éxito. Te aseguro que las personas que realmente han tenido éxito en la vida y que tienen una mentalidad empresarial ganadora, siempre va a compartirte la información. La envidia, ¿verdad? Y todo este tipo de situaciones de ocultar la información,
Esto no forma parte de una persona exitosa, ni tampoco es la explicación de por qué alguien tiene éxito. Tarde o temprano, lamentablemente, una actitud de este tipo cierra las puertas, así que te va a compartir, te puedo asegurar, todo lo que debes de hacer y de no hacer, ¿verdad? Para poder no quedarte estancado. Bien. Así que, pues, hay tantas similitudes, ¿verdad?, en el mundo de los negocios al de los deportes, que es casi imposible no mencionarlo, ¿verdad? Un gran deportista, ¿qué requiere, amigo mío? Requiere de una estructura. ¿Qué incluye la estructura? Alimentación, ejercicio, estrategia, disciplina, ¿sí? Y lo mismo se requiere en el mundo de los negocios. La adquisición de conocimientos es la alimentación, ¿verdad? Para hacer una analogía. El ejercicio, bueno, es la práctica diaria, ¿verdad? De donde se obtiene el conocimiento empírico. Recuerda que cuando hablamos del coaching, ahí en el programa de YouTube, en donde tengo la naturaleza, está el programa que habla de la naturaleza del coaching, hablo de 3 tipos de conocimientos. El conocimiento académico o formal, el conocimiento empírico, ¿verdad? Y el conocimiento que nace también de toda la experiencia y del contacto con el mundo de los negocios. Entonces, requerimos de esa formalidad, requerimos de ese conocimiento que obviamente pues es la práctica diaria te da ese conocimiento y la estrategia, ¿no?, de la que hablamos se adquiere en ambos casos, ¿no? La estrategia de qué se va a obtener en el mundo del deporte y en el mundo de los negocios, pues de un coach de negocios. Y si no es de un coach de negocios, ahí están los libros. Se caen las bibliotecas y las librerías de libros de negocios. Puedes encontrar libros de todos los precios, colores, sabores, en donde te hablan de los negocios y podrás seleccionar a aquellos autores que te ayuden más de aquellos temas que te ayuden a enfocarte a lo que estás haciendo actualmente. Entonces busca esos libros, busca esos seminarios, esos pequeños talleres, ahí, ¿verdad? Es en donde vas a de pronto a obtener ese conocimiento, pero al final, en el mundo de los negocios, el tener la presencia de un coach de negocio, habrá su momento. Esto te aseguro que va a haber un momento específico para poder llegar a tener y contar con la presencia de un coach. Es el especialista que te va a proveer de todo este conocimiento, de las herramientas, los recursos, te van a ayudar, ¿no?, a desarrollar tus habilidades. ¿Para qué? Para que logres tu propósito, ¿verdad? Y esta disciplina de la que también hablamos, estamos hablando de alimentación, ejercicio, estrategia y disciplina, en ambas actividades se exige una disciplina. ¿Para qué? Para poder seguir, tenemos que seguir un patrón de comportamiento permanente que requiere de carácter. ¿Carácter para qué? Para no claudicar en el camino. Si claudicamos, si no tenemos ese carácter, fácilmente nos vamos a poder desviar del camino y vamos a poder ver a lo lejos ese propósito y todo lo que le acompaña al propósito si no seguimos esta estructura. Así que la estructura, ¿no?, de una persona de negocios se va a requerir, ¿verdad? Es algo que se necesita no nada más para iniciar el negocio, sino para sostenerte en el mundo de los negocios, ¿verdad?, con los resultados que en el camino se van a ir apareciendo y que apuntan hacia la visión o el propósito que tienes. Bien, entonces ya hablamos de las creencias, hablamos del propósito, hablamos de la investigación, hablamos de la preparación y finalmente necesitamos un enfoque. ¿Qué grado de enfoque necesitamos para poder emprender? Este es uno de los cuestionamientos que es frecuente que nos hagamos, ¿no? ¿Me dedico un rato a este negocio o lo hago al 100% de tiempo parcial o total? Y aquí es en donde vamos a toparnos con otra bifurcación difícil, ¿verdad?, de difícil decisión. Emprender, amigos míos, requiere de un enfoque total. Lamentablemente, cuando se duda al respecto, cuando no se tiene la total y absoluta convicción de dedicarse enteramente a la creación y desarrollo de una empresa, difícilmente se va a poder lograr el propósito asociado, ¿verdad?, a esta intención de hacer algo para alcanzarlo, la definición de empresa, ¿verdad? ¿Y por qué pasa eso? La respuesta es muy sencilla. Se requiere de toda tu atención, dedicación, pasión para lograr tan ambicioso propósito. De ese tamaño es el costo, amigo mío. Así que yo te invito a que reflexiones sobre este tema, tomar una actividad, ¿verdad?, como pasatiempo, a tiempo parcial, difícilmente lograrás una transformación de vida con la presencia de este negocio en esa modalidad, lo cual tampoco es un pecado, ¿no? Es válido dedicarse a una actividad mercantil, empresarial, ¿verdad?, como medio de subsistencia,
tal vez en la modalidad de autoempleo, ¿no? Porque, como ya les comenté, se necesita desarrollar un perfil muy específico para lograr el éxito en los negocios. Y si la intención es iniciar un camino, ¿verdad? Con un emprendimiento a tiempo parcial, ¿no? Para ganar experiencia, pero con la intención, ojo, de transitar por las posiciones de la llamada escalera del empresario, es totalmente válido, ¿verdad? Y ahí además es necesario hacerlo, pasar por esa posición, el no tener claro la existencia de esta escalera y que tienes que transitar, ¿verdad? Para lograr llegar a materializar ese siguiente nivel del que normalmente se habla, ¿verdad? Ahora todo el mundo habla del siguiente nivel. Bueno, pues para eso necesitamos entender que existe una escalera y que no debemos de quedarnos estacionados en una sola posición porque eso te garantiza un estancamiento. Ahora, una posición de autoempleo tampoco, te diría, es un pecado, ¿no? Es muy útil para muchas personas y de hecho resulta muy cómoda la posición mientras estés consciente de que esta posición número 2, la primera es la del empleado, la segunda es la del autoempleado, y esta posición número 2 en la escalera del desarrollo del empresario exige sacrificios, exige limitantes, ¿no? Y pues no va a haber conflicto interno en la persona siempre y cuando no esté perfectamente consciente, ¿no? De que existen estas limitantes y esta serie de sacrificios, pero también de un riesgo que es de que en algún momento sienta la tentación de bajarse de ese escalón a la posición del empleado, ¿verdad? Lo cual pues tampoco es un pecado, es ideal para las personas que que descubren que no necesariamente tienen, pues, o cuentan con ese perfil del emprendedor, y por ello, pues, vale la pena tomarse la molestia de investigar, de hacer lo necesario para entender qué significa ser emprendedor, amigo mío. Antes de tomar una decisión y de llevarlo a cabo, tienes que tener plena conciencia de lo que significa el fortalecerse en cada una de estas posiciones de desarrollo y tener la convicción plena de lograr el propósito que tienes en mente. Así que ya hablamos de estas cinco bifurcaciones, creencias que tienes, el propósito, la investigación que tienes que hacer, la preparación que necesitas, el entrenamiento y el enfoque, ¿verdad? Tener conciencia de estas 5 bifurcaciones que se presentan de forma natural al iniciar el camino de emprendimiento, amigo mío, podrás tomar más y mejores decisiones que te ayuden a acortar la curva de experiencia y aprovecharla, ¿verdad? Aprovechar la experiencia del de enfrente, de quienes han tenido éxito, como también de los que no han tenido. ¿Para qué? Para poder formar tu propio criterio, un criterio sólido que te ayude y te respalde ante las decisiones de emprender un negocio. Así que, amigo mío, pues hemos llegado al final del programa. Te recuerdo que puedes encontrar la grabación aquí mismo en Proyectate Radio, tan pronto acabe el programa, lo encuentras ahí y mañana siempre va a estar, ¿verdad? Disponible, y mañana también en mi canal de YouTube, Consultorio Empresarial Querétaro. Toda la información que necesites, búscame, Consultorio Empresarial Querétaro, estoy en todas las redes o en la página web consultorioempresarial.com.mx. Yo soy el coach de dueño de negocios, espero que haya sido útil para ti esta información. Estoy a tus órdenes todos los jueves de 2 a 3 de la tarde en este programa de radio, proyectateradio.com. Yo soy su amigo Alejandro Juárez. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves a las 2 de la tarde. Que tengan bonita tarde. Hasta pronto.